El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del Producto Interno Bruto trimestral correspondiente al segundo trimestre del 2022. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Vamos a proceder entonces a indicar los resultados del Producto Interno Bruto trimestral del segundo trimestre. En ese sentido, vamos a observar en 6 partes esta presentación, donde vamos a tener primero los principales resultados, luego estos resultados por el enfoque de la oferta, enfoque de la demanda. Tenemos unas revisiones que afectaron al trimestre anterior, algunos datos con los resultados comparados con países de la región y un resumen con las consideraciones sobre el comportamiento de la economía para este periodo. Dicho esto, vemos que el Producto Interno Bruto total del segundo trimestre alcanzó la tasa negativa, en este caso del 3.4%. Podemos ver justamente que luego de la recuperación que se había dado prácticamente post pandemia, habíamos tenido un crecimiento interesante en el segundo trimestre del año anterior también, en el orden del 14%, y ahora estamos teniendo una caída del 3.4%. Con esto estamos teniendo 2 trimestres consecutivos con tasas negativas. Por otro lado, vemos que el PIB sin agricultura y sin binacionales, luego de un incremento del 4.4% en el primer trimestre, se observa una caída, en este caso del 1.2%, ¿verdad? Vale recordar, como decía recién, ¿verdad?, que el segundo trimestre está afectado por un importante efecto base, considerando el incremento de 14.1% producido en el segundo trimestre del 2021 y corresponde al rebote de la actividad económica con mayor apertura o mayor reapertura, digamos, y la normalización que se fue dando en el transcurrir de la pandemia. Aquí podemos ver el resultado del producto trimestralizado, en este caso desestacionalizado, ¿verdad? Se verifica que con respecto al nivel del periodo prepandemia, estamos hablando del cuarto trimestre del 2019, el segundo trimestre del 2022, el PIB total registró un nivel superior, en este caso 0.3%, en tanto que para el componente del PIB sin agricultura y sin binacionales el nivel superior, en este caso de 5.1%. Aquí podemos ver el resultado acumulado, dado el 4.1% de crecimiento que se había verificado el año pasado. En este primer semestre la tasa es negativa del 2.2%, mientras que el PIB sin agricultura y sin binacionales es del 1.6%. Esto justamente nos marca también el resultado, cómo afecta al producto, principalmente el resultado que se dio con la agricultura, otros sectores que lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Aquí vamos a ver justamente los resultados por el enfoque de la oferta. Aquí podemos ver que desde la oferta del comportamiento interanual, en el comportamiento interanual han incidido principalmente desempeños negativos registrados en la agricultura, la construcción, que también presenta una tasa negativa, así como parte de las manufacturas. Hay otros resultados, ¿verdad?, que en este caso son positivos, como energía eléctrica y ganadería, que atenuaron la actividad. La mayor caída en este trimestre se da en el sector agrícola, como se puede ver, muy afectado por la sequía, por los factores climáticos que fueron adversos, principalmente a finales del año 2021 y que afectó la producción. En este caso, estamos hablando de que un resultado interanual se debió fundamentalmente a menores niveles de la producción de soja y otros rubros agrícolas como arroz, caña de azúcar, mandioca y otros tubérculos. No obstante, estos resultados fueron atenuados en alguna medida por variaciones positivas que se registraron en productos como maíz, girasol, sésamo, algodón en rama y canola.
El otro, digamos, sector que presenta una tasa negativa es la del sector de la construcción, luego de tasas positivas. Podemos notar también acá lo que decíamos, el efecto base. En el caso de la construcción, que había tenido su pico más alto con un 34,8% de crecimiento en el mismo trimestre del año anterior, hoy está mostrando una disminución, en este caso de un 6,9%, luego de un aumento del 10,5% que se había dado en el primer trimestre. El comportamiento de este trimestre estuvo influenciado negativamente por el número de días laborales, con lluvias, porque recordemos que justamente los meses de marzo, abril fueron intensos también de muchas lluvias, abril y mayo, perdón. Y esto incidió en el menor ritmo de la ejecución de las obras, tanto públicas como privadas. En tal sentido, se observó también una importante disminución de la demanda de los principales insumos que son empleados en el sector, como el caso de varilla, asfalto y cemento. Esto es lo que representa específicamente al comportamiento de las construcciones. En cuanto a las manufacturas, que también habían presentado un mejor dinamismo en el primer trimestre, muestra una retracción, en este caso del 3,4%. Este resultado está explicado por desempeños negativos de actividades como aceites, por ejemplo, muy ligado obviamente a la producción de soja, productos metálicos, productos de molinería y panadería. También está teniendo en este trimestre una incidencia negativa de aquellos productos que están relacionados a la construcción. Por eso hablamos también de productos metálicos. También tenemos incidencias negativas de molinos trigueros, panaderías y productos y pastas y fideos. En cuanto a los minerales no metálicos, tenemos incidencias negativas en fabricación de cemento, productos y otros minerales no metálicos, por ejemplo, cal viva, lácteos, metales comunes. No obstante, estos resultados fueron mitigados por variaciones positivas registradas en producción de carne, azúcar, bebidas y tabacos, con incidencias positivas tanto en bebidas alcohólicas como no alcohólicas, y también en tabacos químicos. Incidencias positivas de fabricación de biocombustibles, abonos, fertilizantes y plaguicidas. Productos de papel, textiles, prendas de vestir, cueros y calzados y madera. Aquí podemos ver también otros sectores, en este caso el que corresponde a la agrupación de ganadería forestal, pesca y minería, que tuvo luego de una caída del 8%, un crecimiento del 2,1%, y este resultado está explicado por el mayor nivel de faenamiento de ganado bovino, ganado porcino y en menor medida incremento en la producción de leche cruda, huevos y aves de corral. Por otra parte, se observaron desempeños favorables en el sector forestal y minería, en tanto que la pesca presentó una variación negativa. Otro sector que también presenta en este caso un leve crecimiento, estamos hablando de los servicios. Los servicios que tuvieron un mayor dinamismo en el primer trimestre se han frenado en este segundo trimestre, con un leve crecimiento, en este caso del 0,1%. En este caso verificaron desempeños positivos la actividad comercial, los servicios a las empresas, que incluye agencias de turismo, consultorías de publicidad, etcétera. También servicios inmobiliarios, restaurantes y hoteles. Sin embargo, mostraron resultados negativos los servicios de transporte, fundamentalmente por el menor dinamismo de transporte de carga terrestre y fluvial, telecomunicaciones y servicios de la información, servicios a los hogares, servicios gubernamentales, intermediación financiera. En cuanto al sector de electricidad y agua, vemos justamente una mejora luego de varios meses, de varios trimestres consecutivos con tasas negativas. Observamos este trimestre un incremento que alcanza la tasa del 8,9%. La generación de energía eléctrica de las binacionales verificó esta dinámica
en línea con la mejora registrada también en el caudal hídrico del río Paraná. Mientras tanto, la distribución de energía eléctrica refleja un leve desenvolvimiento negativo, pero está principalmente afectado o principalmente explicado por la mejora en la generación de energía de las binacionales. En cuanto a los impuestos a los productos, luego de un crecimiento de un 1.9%, vemos el segundo trimestre se mantiene, digamos, en 0%. Y en este resultado tenemos en cuenta el impuesto al valor agregado, el impuesto selectivo al consumo, aranceles aduaneros, eh, entre los principales. Aquí podemos ver los resultados con la mayor incidencia, en este caso la mayor incidencia negativa en el 3.4% del trimestre corresponde a la agricultura con 2.9 puntos porcentuales, seguido de manufactura y construcciones 0.7 y 0.5 respectivamente. En cuanto a las incidencias positivas, como habíamos visto, agua 0.5. También tenemos ganadería forestal, pesca, minería, así como servicios con incidencia de 0.1 puntos porcentual. Aquí vemos un poco cómo está estructurado, donde los servicios representan el 50% del PIB en este periodo, seguido de la manufactura, impuestos a los productos, la construcción y electricidad y agua en ese orden. Es importante ver un poco el comportamiento que viene experimentando algunos insumos fundamentales. En este caso estamos hablando de los insumos que se utilizan para la construcción. Tenemos indicadores de asfalto, en este caso la evolución del índice de volumen físico, y vemos que luego de varios trimestres que venía mostrando crecimientos, presenta un freno este indicador, en donde en el segundo trimestre del año verifica una caída interanual del 18.3%, en el caso específicamente de asfalto. Otro indicador relevante es, por ejemplo, el comportamiento del cemento, que había tocado su punto más alto en el tercer trimestre del 2021. Desde entonces empieza a mostrar un freno donde tanto la producción nacional como las importaciones se han ralentizado y bueno, verifican un 10.6% de caída interanual en el segundo trimestre del 2022. Aquí vemos otros indicadores, en este caso estamos hablando dentro del sector de la ganadería y lo que esto implica también en la industria de la carne, el faenamiento de ganado vacuno, que también había tenido en el segundo trimestre del 2021 su pico más alto. Desde entonces se ve un freno. En el caso del consumo local, luego del freno en el tercer trimestre, se ve como cierta estabilidad y un repunte en el segundo trimestre de este año. Y en el caso de las exportaciones se ve un repunte más pronunciado, en donde la tasa interanual respecto al mismo trimestre del año anterior, que ya fue bueno, fue del 2.7%, como podemos ver en el gráfico. Aquí vemos un poco la evolución de los indicadores de producción de energía hidroeléctrica, en este caso las binacionales, y prácticamente con resultados negativos desde el año 2019, excepto en el primer trimestre del 2020, muy pequeño. Notamos, ¿verdad?, un incremento, en este caso, luego una caída fuerte que se había verificado el trimestre anterior, una recuperación. En este caso alcanza el 15.2%. Interanual. Estos resultados eran en términos interanuales, más allá del comportamiento trimestral. Vemos, por ejemplo, que en el caso de la manufactura, si bien tuvo una retracción en el último trimestre, sigue siendo positiva con un 0.5%. También la construcción, que verificó una tasa negativa en el segundo trimestre, mantiene una tasa positiva en términos acumulados del primer semestre. Los servicios también aumentan un 2.1%. Los impuestos a los productos lo hacen a un 1%. Sin embargo, obviamente la fuerte caída
que presenta en este periodo la agricultura, seguido de ganadería y electricidad y agua para ese periodo, son los que están mostrando este comportamiento negativo del 2.2%. Y al excluir, obviamente, la agricultura y las binacionales, la tasa es del 1.6% acumulado en el primer semestre del año. Aquí vamos a ver el comportamiento del PIB por el lado del gasto. Desde la perspectiva del gasto en el segundo trimestre del 2022, la disminución interanual del PIB se explicó por la caída de la demanda externa como consecuencia de la reducción de las exportaciones, un incremento de las importaciones del 18.7% y las exportaciones lo hacen un 4.4% de caída. Por su parte, la demanda interna, que tuvo un incremento de 4.2%, logró atenuar el resultado negativo del sector externo neto, ¿verdad? Entre los principales componentes de la demanda se destaca, por ejemplo, el incremento interanual de la formación bruta de capital, como vemos acá, un 23.8%. Sin embargo, el consumo total alcanzó una tasa, en este caso mostró una caída interanual en el segundo trimestre del 0.8%. Al desagregar el consumo total, se comprueba que el consumo privado ha registrado un crecimiento del 0.4%. Por el aumento de los gastos en bienes semidurables, estamos hablando de prendas de vestir y calzado, productos de papel, bienes durables como vehículos automotores, equipamientos para el hogar y en menor medida los servicios relacionados al transporte, los servicios de las empresas, restaurantes y hoteles y servicios de la información. Los gastos en bienes no durables mostraron una contracción, principalmente los alimentos y combustibles. Por su parte, el consumo del gobierno verificó una retracción del 7.4%. Esto, digamos que ya también un poco ligado, ¿verdad?, a las mayores restricciones y a un mayor control de las cuentas fiscales que revelan esta tasa del 7.4%. El consumo privado, como dijimos, un 0.4% de crecimiento. En cuanto a la formación bruta de capital, como vemos, ¿verdad?, una acumulación en este periodo, 23.8%. La formación bruta de capital fijo registra una reducción interanual del 5.6%, influenciado por el menor dinamismo de las obras de construcción, como ya habíamos hablado, ¿verdad?, en su momento. No obstante, la inversión en maquinarias y equipos atenuó la caída de la formación bruta de capital fijo. Por el lado de la demanda externa, las exportaciones de bienes y servicios presentaron una retracción del 4.4% y esto está explicado, ¿verdad?, por la marcada disminución de la cantidad exportada, sobre todo de soja, aceites, harinas, trigos y arroz, y esto en alguna medida mitigado por la dinámica favorable de las exportaciones de maquinarias y equipos vinculadas a las exportaciones, así como la recuperación de la exportación de energía eléctrica. En los servicios se registraron resultados positivos en los servicios de restaurantes y hoteles. Estamos hablando de mayor entrada de turistas al país. Y en los servicios de transformación, maquila, también con buen dinamismo. La incidencia de los bienes fue en torno a un 6.6 puntos porcentuales negativo y los servicios un 2.2 puntos porcentuales aproximadamente. Las importaciones, por su parte, que verifica un crecimiento del 18.7%. En este resultado inciden las importaciones de maquinarias y equipos, específicamente los ligados al régimen de turismo y productos químicos farmacéuticos. También se registró, sin embargo, se registraron disminuciones en la cantidad importada de combustibles y lubricantes. Por otro lado, dentro de los servicios se destaca también el mayor dinamismo de transporte. Hablamos de servicios de fletes adquiridos por paraguayos desde el exterior y servicios de restaurantes y hoteles vinculados con una mayor salida de paraguayos al exterior. La incidencia en este caso de los bienes fue de 10.8 puntos porcentuales y los servicios de 7.9 puntos. Aquí vemos las mayores incidencias
Como decíamos, las exportaciones netas un 6.3 puntos porcentuales en el 3.4, seguido el consumo gobierno 0.9, mientras que la formación bruta de capital y consumo privado con incidencias positivas 3.4 y 0.3 puntos porcentuales. En la estructura del periodo se ve cómo el consumo privado es el más importante con un 67.3%, seguido de la formación bruta de capital fijo, consumo de gobierno y variaciones de existencia, así como las exportaciones netas. Aquí podemos ver el consumo privado, el comportamiento que se viene dando luego de la disminución que se había dado sobre todo en el año 2020 y primer trimestre del 2021, una recuperación pronunciada que alcanzó los 9.5% de crecimiento. Vemos, ¿verdad? Una marcada retracción desde entonces. Aún así, la tasa al segundo trimestre del 2022 sigue siendo positiva y en este caso digamos que está explicada por los bienes durables, ¿verdad? Este resultado está explicado por el aumento de gasto de bienes, en este caso eh, de los bienes durables, semidurables y en menor medida los servicios, aunque los no durables han mostrado una disminución en este periodo. Aquí podemos ver también lo que tiene que ver con la formación bruta de capital, que había tenido un crecimiento bastante importante en el segundo trimestre del año anterior. Luego de ahí cierta estabilidad, una caída en el segundo trimestre con una tasa del 5.6, donde vemos que la construcción es el que explica principalmente este resultado, seguido de productos metálicos y otros, donde las maquinarias, equipos y vehículos automotores presentan tasas positivas. Otros datos que complementan un poco la información que se muestra de manera agregada se refiere a, en este caso, las variaciones interanuales de las exportaciones de bienes y servicios, como vimos, un 4.4%, luego de un incremento importante del 31.6 que se había dado en el mismo trimestre del año anterior. Las exportaciones de soja, que se ve claramente una caída importante, muy influenciada obviamente por la menor producción, por los efectos que veníamos mencionando. En este caso, la variación interanual en toneladas es del 57.4% en el segundo trimestre. Las exportaciones de aceite de soja ligadas también a lo mencionado experimentó una disminución en este caso del 14.7%. En cuanto a la energía eléctrica, que venía mostrando, ¿verdad? Caídas prácticamente consecutivas, muestra un repunte en este periodo en donde se observa una tasa del 18.4% en términos interanuales. En cuanto a la exportación de carne, marca una recuperación ya desde el primer trimestre del año 2022 y en términos interanuales aumenta un 1.3%, considerando que el segundo trimestre del año anterior ya fue bastante bueno. Entonces ese es un resultado muy positivo en cuanto a lo que tiene que ver con las exportaciones de productos de carne, en este caso medidas en toneladas. En cuanto a las importaciones, en este caso hablamos de las importaciones de bienes y servicios. Continúan con un dinamismo positivo, en este caso lo hacen en términos interanuales a un 18.7%. La importación de maquinaria y equipo continúa. Aquí estamos hablando en realidad en miles de dólares, en torno al 18.5%. En cuanto a las importaciones de combustibles y lubricantes, estas en cantidades se han ralentizado y marcan una disminución en el trimestre del 2.5%. En términos acumulados, por el enfoque de la demanda, este 2.2% negativo está principalmente influenciado acá, como vemos, por las exportaciones
que caen un 7.1% en términos acumulados. El consumo de gobierno lo hace a un 1.9%, mientras que vemos que la formación bruta de capital aumenta un 20.4%, la formación bruta de capital fijo lo hace a un 2.3%, las importaciones se incrementan en un 20%. El consumo total, perdón, que aumenta con estos resultados un 1.2% en términos acumulados. En cuanto a las revisiones, en este caso, el resultado que se había dado en el primer trimestre había ascendido a una caída del 2%. Este resultado revisado queda en una tasa del 1.1% negativo. Y esta revisión se da más bien como consecuencia de, de la actualización de los datos que habían sido estimados para la producción agrícola, dado que se había actualizado los datos desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, principalmente para algunos productos como el caso de soja y maíz. Estos datos fueron incorporados, entonces esa revisión permite esta tasa del 1.1% para el primer trimestre. Nos parece importante ver un poco también cómo se está comportando la región en este contexto, y al compararnos con otros países vemos, por ejemplo, que en el caso de Chile y Colombia tenemos recuperaciones importantes. Estamos hablando de niveles del PIB ajustado estacionalmente, y en este caso respecto al periodo prepandemia, en donde vemos justamente que Chile y Colombia son los que más o mejor desempeño están teniendo en este periodo. Chile lo hace un 13.3%, mientras que Colombia casi un 10%. Bueno, hay que ver también de que estos países, junto con Argentina y Brasil, habían tenido un resultado, digamos, una caída más pronunciada, habían tenido una caída más pronunciada en época de pandemia, con lo cual la recuperación también es más pronunciada. En ese sentido, en el caso de Paraguay, como vimos inicialmente, eh, también se encuentra en niveles levemente superior a los de prepandemia, en un 0.3%, y en el caso de excluir la agricultura y las binacionales, un crecimiento para Paraguay en este caso del 5.1%. Aquí se pueden ver los resultados de las variaciones tanto interanuales como acumuladas del Paraguay y los países comparados. Y justamente por lo que veníamos mencionando, Paraguay es el que está mostrando tasas negativas tanto en términos interanuales como en términos acumulados entre los países comparados. Aquí les dejamos, digamos, de la economía. Este resumen parece que se cortó. ¿Se cortó, Darío? ¿Está cortado? Te escuchamos de nuevo. Perdón, perdón. Perfecto. Bueno, le decía que aquí dejamos un resumen sobre algunas consideraciones, que es lo que hemos expuesto en esta presentación, ¿verdad? Los efectos que puedan tener también esta información en la presentación.